¿Qué es Trujillo en la memoria, en imágenes de televisión? Trujillo son cuerpos desmembrados andando por el río Cauca. ¿Recuerdan ustedes que Carlos Castaño tenía televisión abierta de minutos y minutos echando sus arengas? Y los colombianos acaso no nos preguntamos, ¿y eso por qué sucedía? ¿Y eso quién lo hacía? ¿Y eso cómo se editaba? ¿Y eso por qué no contrarreguntaba? ¿Y eso cómo se concretaba en ese tipo de materiales? Etcétera. Y yo, con mucho respeto por las personas que están filmando y grabando, les voy a pedir un favor. No les voy a decir apaguen las grabadoras, seguro que no se los voy a pedir, no los voy a censurar, porque ese no es mi trabajo. Pero sí les voy a pedir que el día que utilicen esas imágenes o una grabación de esas, lo hagan bien, no para que luego las lleven a los noticieros o a las Fuerzas Armadas de este país o a cualquier persona interesada en manipular la verdad de lo que hoy vamos a decir acá y la editen en el momento en el que yo pueda decir algo frente a las Fuerzas Armadas o lo vaya a decir frente a la guerrilla de las FARC o los paramilitares, o cuando vaya a hablar del silencio cómplice de una sociedad o de gobiernos. A los enemigos declarados ya no hay que decirles nada. Tienen el agua hasta el cuello, quedaron solos con su terrorismo frente al mundo. A los enemigos encubiertos que todavía posan por ahí con diferentes máscaras, les digo que ya es hora que entremos en razón y que no alimenten más la guerra ellos desde algunas universidades, desde algunas ONGs, desde algunos sindicatos, que no alimenten más las guerras, porque esta guerra termina tocándonos a todos. 1989, 1990, brazos enredados en el remolino, chulos encima de los cuerpos, y yo decía, esas imágenes son las que van a salir ayer en los noticieros, y no salían. Y aquí viene mi primera discusión. Esa memoria, esas notas de 40 segundos, sobre hechos de masacres, sobre desaparecidos, para tratar a las víctimas, notas de 40 segundos en este país, desde la televisión, a mi manera de ver, lo sostengo, son un aporte a la impunidad. Proporciona a la vez un mundo emocional y de sentimientos que tiene la capacidad de mover a los que ven en las fotografías de Jesús, en los trabajos de Goldman. Puede verse esto. La misma Susan Sontag dice: las fotos brutales exigen una brutalidad previa que es necesario conocer. Pero qué cosa tan terrible esto que estamos viendo. Pero es que esa es la imagen que se está presentando del país. Pero ese video lo tenemos que sacar de esa exposición en Londres, porque miren esto, las fotos brutales exigen una brutalidad previa. La brutalidad es previa.
que es necesario, no, la brutalidad no es de la fotografía, la brutalidad es previa, la fotografía revela esa brutalidad previa, con esa brutalidad con la que es necesario encararse, dice ella. Una sociedad democrática debe someterse a este tipo de ejercicios, si no se convierte en cierto sentido en una sociedad cómplice de la brutalidad. Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Porque hoy cuando veo en los noticieros de este país cómo se manipula a partir de grabaciones, las declaraciones de Gloria Cuartas en Venezuela, las declaraciones de Piedad Córdoba en México, en Venezuela o en cualquier ciudad de Colombia, entiendo a veces la importancia de documentar con seriedad, pero no para coger pedazos y fragmentos de un testimonio para señalarnos y decir que el ejercicio del periodismo está al servicio de los narcoterroristas. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. Y se convirtió simplemente en una exaltación al terrorismo. Eso no lo puede pagar la libertad de prensa. Lo audiovisual es un mundo referencial, está lleno, está poblado de referencias que permiten enriquecer la memoria, que permiten reconstruir los acontecimientos, que permiten renovar las miradas sobre los hechos. Aquí había una discusión interesante y es qué tan verdadera es la imagen. Es una vieja discusión, también nos pasaríamos mucho tiempo en discutir esto. En términos filosóficos ha habido toda una discusión, qué tan verdadera es, porque Holman encuadra, porque Holman selecciona, porque Holman monta, porque Holman acerca, porque él distancia, porque percibe ciertos movimientos y no otros, etc. ¿Cuál es la verdad de los hechos que están ahí? ¿De qué manera uno como ser humano que entra a trabajar en un periódico y empieza a recorrer Colombia y empieza a encontrarse con esas historias desgarradoras? Pues tengo que abrir mis ojos, tengo que abrir mi corazón y tengo que estar mirando y diciendo que lo que está pasando es verdad. Y me retiré, les voy a decir, trabajé en un periódico El Colombiano del 92 al 2001 y me retiré porque de alguna manera me cansé de la banalización de la imagen y la pequeña historia para contar 1000 desplazados o 2000 que se resumían en una cuartilla. Y yo estoy exponiendo fotográficamente hace muchos años y prefiero, obviamente en el periódico eran muy pocas las veces que escribía y siempre era a partir de la imagen, pero trataba de hacer muchas charlas con estudiantes, con personas en muchos espacios para decirles esto es lo que yo he visto. En esas notas de 40 segundos, ya lo decía Germán, ahí no hay nombres, ahí todo es igual, ahí son como si los hechos se hubieran producido por algo que le gusta mucho a nosotros los colombianos, a la gran mayoría de este país, como si hubieran sido hechos obra y gracia del Espíritu Santo. No tienen un antes, no tienen un presente y no tienen un después. Esas imágenes hoy, para hablar de Trujillo, las tiene que recordar el país. Contravía. Y este es el rostro del tristemente célebre hombre de la motosierra.
El mayor Alirio Antonio Urueña, junto a otros militares, paramilitares y narcotraficantes, sembró el terror en estas montañas de Trujillo, Valle del Cauca. Cuando yo era periodista de un noticiero que fue afortunadamente mi escuela, a un noticiero que se llamaba MPM, digamos que yo me apropié mucho del caso Trujillo, y en aquella oportunidad hacíamos la siguiente discusión. Estoy hablando de 1996-97, cuando el gobierno de Ernesto Samper admite la responsabilidad de los hechos violentos de Trujillo por parte del Estado colombiano. Nos empezamos a investigar y volvimos a Trujillo. Las víctimas seguían pidiendo justicia, pero sobre todo recogiendo el material de la investigación que en esa época lo había hecho el padre Javier Giraldo y la Comisión de Justicia y Paz. No tuvo mucha difusión en aquella época. Nos preguntábamos por el paradero, y recuerdo la nota del tristemente célebre coronel de la motosierra, cuyo nombre hasta el día de hoy en las notas que he visto entre anoche y en la mañana de hoy en El Tiempo no aparece, que es el señor Alirio Antonio Urueña. Si ustedes revisan el documento, no he revisado esto, pero por lo menos en el padre Javier Giraldo hace ya 10 años, los testigos dicen: el coronel se desayunó, llegó temprano a la finca, se lavó las manos y cogió la motosierra, y en fila fue cogiendo a uno por uno a interrogarlos. Cogió al primero, lo interrogó y le quitó una pierna, y le quitó un brazo. Después cogió un soplete, se lo puso a otro en la cara, en los testículos, en el cuerpo, y así. Eso hoy lo tienen que recordar, y hay que decírselo y volvérselo a decir al país. Porque si no, como dice Germán, este país cree que la barbarie no fue tanta, o que es cosa de locos. Y el trabajo no debe ser solamente de los periodistas. Esta sociedad se tiene que comprometer, y le llamo la atención a los abogados, a los médicos, a los estudiantes de artes, no para que entren en la moda de banalizar o estetizar la imagen, sino para que de verdad se pongan la mano en el corazón y entiendan que lo que está pasando es muy grave, y que por grave que es, no se lo podemos dejar que lo resuelvan los armados o los llamados dirigentes de un país. Que esto también tenemos que debatirlo en las universidades, y que tenemos que hacer propuestas de salir a documentar y dejar de estar haciendo el trabajo dentro de la universidad con los amigos o amigas, porque las calles en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla o en Cali o en Cartagena están llenos de desplazados, que hoy no son desplazados para el señor asesor del presidente, sino migrantes. Cada vez que el gobierno ha dado la palabra, lo ha cumplido. Pero mire el señor Morris lo que nos hizo. Aprovechó de dos cosas: de su situación de periodista y de que el gobierno, por cumplir la palabra, suspendió operaciones en un área, y fue e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías el pasado domingo. Eso no está bien. Pero yo quiero preguntar, ¿en qué momento, cuando el gobierno ha dado la palabra, no ha cumplido? Siempre la hemos cumplido. De que la memoria audiovisual, uno de sus aportes es a la reconstrucción de procesos y al restablecimiento de continuidad. En ese sentido tiene toda la razón, siempre la ha tenido Daniel Pecó cuando dice que en Colombia no hemos podido construir un relato nacional sobre la violencia familiar. Es un relato roto y lleno de desconocimientos. La memoria audiovisual lo puede permitir. La exposición pública, cierro este primer punto, más bien conceptual, de los registros audiovisuales de la violencia, por ejemplo, lugares de masacres, rostros de asesinos, diagramas de recorridos de las víctimas, de los victimarios, pueblos asolados y desérticos por la salida de víctimas, de diásporas, de desplazados.
cuando son tratados adecuadamente por lo menos, y ya voy a dar algunas pistas sobre eso, los demás compañeros lo harán mejor, evita el silenciamiento frente a los afanes de ocultamiento de los poderes. Yo podría quedarme aquí mostrándoles a ustedes durante horas y posiblemente días y coger caso por caso de los que yo he documentado, porque trato de hacer una película de lo que yo he vivido en el Aro en Ituango, quemado por los paramilitares, la tragedia de Machuca cuando el ELN quemó el dinamito del oleoducto y murieron 80 personas en 1998, y allí llegó ese fotógrafo como llegó al Aro para contar el caso de quemado el Aro, que es el caso que también tiene envuelto al presidente de la República en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque allí se castigó al Estado colombiano, no por la masacre de Mancuso, como titularon los periódicos de este país, condenado el Estado por masacre de Mancuso. Pues entonces tendrían que condenarlo por todas las masacres. No, el Estado colombiano fue condenado por complicidad de miembros de la fuerza pública en la matanza del Aro. Y eso también le ocasionó la muerte al presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, un hombre limpio de corazón y de conciencia. Jesús María Valle Jaramillo murió 3 meses después por todas las denuncias, y unos días antes del maestro Eduardo Umaña, porque claro, la voz de un presidente de un comité de derechos humanos en Antioquia, en el Meta, en el Caquetá o en Bogotá, cuando son personas que conocen la historia del país, hay que callarla. A mí me decían ayer tarde en la noche en una conferencia en Toronto, pero es que esas imágenes son bárbaras. Sí, y mientras yo pueda, como periodista, se las voy a seguir mostrando a este país. Porque la barbarie existe, porque la mejor forma de combatir a la barbarie es mostrándola para un país que todos los días pretende y quiere negarla. Porque no la ve, no, eso no existió, porque no lo vio. El río Cauca, como tanto río en este país, fue el primero en delatar la violencia ocurrida en Trujillo. Muertos y más muertos empezaron a bajar por sus aguas. El pecado de los campesinos a los ojos de los bárbaros es el mismo de hoy y de ayer. Trataron de organizarse, de hacer cooperativas, y los lideró, como sucede muchas veces en Colombia, un cura con eso que llaman conciencia social. Aquí hemos llegado al mausoleo donde se encuentran los restos del padre Tiberio Fernández, que fue masacrado aquí en Trujillo en abril de 1990. Entonces miren que yo me voy por un lado y, como dice Germán, termina hilvanando y cogiendo de distintos lados, pero yo trato de hacerlo por donde he trabajado, por donde he documentado, y les dije ahora, soy capaz de quedarme y mostrarles de Machuca, de Laro, de Bojayá, no para señalar a un solo grupo, sino para decir la responsabilidad de todos los grupos, porque yo no he sido un hombre, como a veces nos quieren decir a los periodistas, que es que tenemos solamente el ojo izquierdo o el ojo derecho, y hay que decirle a la gente de este país y a muchas personas de medios que tenemos 2 ojos, pero seguramente un corazón y una cabeza muy bien puesta para saber que cuando hablamos para defender a las víctimas o para contar simplemente la verdad, tenemos que actuar con honestidad, no para servirle de tribuno a un gobernante o a un grupo armado. El papel nuestro está con las víctimas. No vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo. El bloque intelectual de la FARC es muy hábil, muy astuto. No se atreve a combatir a fondo la política de seguridad democrática. El bloque intelectual de la FARC defiende a la FARC simplemente hablando de paz. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralizan la política de seguridad democrática. Un capítulo entero de la memoria podría ser el tema de la cobertura regional y local
y de la gran distancia que hay entre un país local y un país centralizado, y de la gravedad de los asuntos que están pasando en los medios hace años con relación a los periodistas en las regiones por parte de los editores centrales de los medios poderosos de Bogotá, y de la situación dolorosa, triste, difícil, compleja de los periodistas que hacen notas de televisión o que hacen notas de radio o periodísticas en la región. Yo, hombre, les digo, yo trabajo independiente, no trabajo con ningún medio, no ando vendiéndole las fotos a cualquier medio, ni las vendo pues porque me digan a veces le vamos a pagar tanto. Si yo no conozco la historia que ellos van a escribir, prefiero no venderla, porque no sé en qué se va a utilizar mis imágenes, y a veces prefiero pedirle los pasajes a mi esposa o a algún amigo o amiga que anda vendiéndole a alguien las imágenes para que hagan con ellas lo que les dé la gana. Pues bien, invité a colegas de medios de este país, de 3 grandes medios, para que fuéramos a documentar lo que estaba pasando en San José de Apartadó, la muerte, que había que caminar 8 horas al lomo de mula para entrar hasta la serranía de Aviv, pero no entraron, no había autorización, no había presupuesto, porque es que en este país hoy a veces son más importantes los administradores de los recursos económicos del medio que los jefes de redacción. Pero oigan esto, la memoria cada vez la van a convertir algunas empresas privadas en un asunto privado y en un asunto comercial.